Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Cada año, el primer viernes de marzo, la tranquila ciudad de Catemaco en Veracruz se transforma en el epicentro de uno de los eventos más controvertidos y misteriosos de México. Miles de visitantes llegan de todas partes del país y del extranjero para presenciar lo que se conoce como la Misa Negra, un ritual que oficialmente es presentado como una celebración folclórica y turística, pero que, según aquellos que han participado en las ceremonias verdaderas que ocurren lejos de los ojos públicos, es mucho más que simple espectáculo. Los brujos y chamanes de Catemaco, herederos de tradiciones que mezclan elementos prehispánicos, africanos y cristianismo distorsionado, se reúnen no solo para atraer turistas, sino para realizar invocaciones reales, para renovar pactos con entidades que prefieren la oscuridad, para canalizar fuerzas que la sociedad moderna prefiere negar que existen. Lo que el público ve durante el día en el Cerro del Mono Blanco, con sus sahumerios, velas y rituales teatrales, es apenas la superficie. La verdadera misa negra, la que los brujos serios practican, ocurre en lugares secretos después de que los turistas se han ido, en cuevas ocultas en las montañas o en claros profundos en la selva, donde la civilización parece no haber llegado nunca. Ahí, sin cámaras ni espectadores no iniciados, se realizan ceremonias que invocan poderes que tienen consecuencias reales y duraderas para quienes participan. Hay historias susurradas entre la comunidad esotérica de México sobre personas que asistieron a estas ceremonias verdaderas y nunca fueron las mismas después, que ganaron lo que buscaban pero a precios que no habían anticipado completamente, o que simplemente desaparecieron después de adentrarse demasiado en ese mundo oscuro. Lo que voy a contar sucedió hace 11 meses, cuando asistí al Congreso Anual de Brujos en Catemaco, no como turista curioso, sino como alguien buscando ayuda desesperada, y terminé siendo testigo e involuntario participante en una verdadera misa negra, una experiencia que me cambió de formas que todavía estoy descubriendo y de las que sé que nunca me recuperaré completamente. Me llamo Andrés Villarreal Cortés, tengo 41 años y soy empresario dedicado al sector de tecnología, originario de Guadalajara, Jalisco. Durante 15 años construí una compañía exitosa de desarrollo de software, con oficinas en 3 ciudades y contratos con clientes importantes. Tenía todo lo que se supone te debe hacer feliz: éxito profesional, estabilidad financiera, una familia que me amaba. Pero en el espacio de 6 meses todo se desmoronó de maneras que desafiaban toda lógica y probabilidad. Primero fue mi socio principal quien inesperadamente decidió disolver nuestra asociación, llevándose clientes clave y varios empleados importantes. Luego una serie de problemas legales surgieron de la nada, demandas que no tenían fundamento real, pero que costaban tiempo y dinero defenderse. Mi esposa, con quien había estado casado durante 12 años, anunció que quería el divorcio, citando razones que no correspondían con la realidad de nuestra relación. Y para colmo, empecé a tener problemas de salud inexplicables que múltiples doctores no podían diagnosticar adecuadamente. En el espacio de medio año perdí mi compañía, mi matrimonio, gran parte de mi dinero y mi salud. Y lo más inquietante era que todo parecía estar conectado de alguna manera, como si una fuerza invisible estuviera sistemáticamente desmantelando cada aspecto de mi vida. Un amigo cercano, notando mi desesperación, sugirió algo que en circunstancias normales habría rechazado inmediatamente. Me dijo que conocía a alguien en Guadalajara que practicaba brujería, que podía determinar si lo que me estaba pasando tenía causas sobrenaturales. Desesperado y sin otras opciones aparentes, acepté la consulta. La bruja, una mujer de unos 60 años llamada Doña Remedios, me recibió en su casa modesta en las afueras de la ciudad. Después de escuchar mi historia y realizar una lectura con cartas y otros elementos, me dio un diagnóstico que en otras circunstancias habría parecido absurdo. Alguien le ha hecho un trabajo, dijo con tono serio. Alguien con acceso a algo suyo, cabello, ropa, fotografía, algo personal.
Lo han usado para amarrarlo en un trabajo de destrucción. Todo lo que está experimentando no es coincidencia ni mala suerte. Es el resultado de brujería dirigida específicamente contra usted. Eso es imposible, protesté. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Los motivos pueden ser muchos. Envidia profesional, venganza por algún agravio percibido. Alguien que quiere lo que usted tiene. Pero el quién es menos importante que el qué. Necesita protección y limpieza. Y necesita hacerlo pronto, antes de que el daño sea irreversible. Doña Remedios me ofreció realizar rituales de limpieza y protección, pero también me advirtió que dado lo avanzado del trabajo contra mí, necesitaría algo más poderoso. Me sugirió ir a Catemaco durante el Congreso de Brujos en marzo, buscar a los practicantes más serios, aquellos que no trabajan para turistas sino que tienen poder real, y conseguir ayuda de nivel superior. Normalmente habría descartado todo esto como charlatanería, pero mi desesperación era tal que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Así que en marzo de este año, reservé un hotel en Catemaco y llegué días antes del primer viernes para tener tiempo de encontrar a los brujos que doña Remedios había mencionado. Catemaco durante esos días es una mezcla extraña de circo turístico y misticismo genuino. Las calles están llenas de vendedores ambulantes ofreciendo pócimas de amor, amuletos de protección y limpias express. Pero entre el espectáculo hay verdaderos practicantes, personas que han heredado conocimientos de generaciones y que toman su trabajo muy en serio. Usando contactos que doña Remedios me había proporcionado, logré una cita con un brujo llamado Don Jacinto, un hombre de 70 y tantos años, cuya reputación entre la comunidad esotérica era formidable. Su casa estaba en las afueras del pueblo, alejada del bullicio turístico. Cuando me reuní con él y le expliqué mi situación, examinó elementos que doña Remedios me había dado, fotografías mías tomadas en momentos específicos, y realizó sus propias lecturas. Su conclusión fue similar pero más grave. El trabajo contra usted es fuerte y bien hecho, dijo. Quien lo hizo tiene conocimiento real o contrató a alguien con ese conocimiento. Para romperlo completamente y protegerlo de futuros ataques, necesita participar en la ceremonia verdadera del primer viernes. No la que hacen para turistas en el cerro, la real, la que realizamos en privado. Hay condiciones, continuó. Debe estar dispuesto a dar algo a cambio del poder que se invocará para protegerlo. Nada es gratis en este mundo, especialmente cuando se trata de fuerzas oscuras. También debe entender que una vez que participe, estará conectado a esas fuerzas de por vida. No puede simplemente usar su ayuda y luego olvidar que existen. Acepté sin entender completamente las implicaciones. Solo quería recuperar mi vida, detener la espiral destructiva. Don Jacinto me dio instrucciones específicas. Debía ayunar el día del ritual, vestir completamente de negro, traer ofrendas específicas que incluían alcohol caro, tabaco y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Y debía mantener absoluto silencio sobre los detalles de la ceremonia. El primer viernes de marzo llegó. Durante el día participé en los eventos públicos como cualquier otro visitante. Vi las limpias teatrales, las demostraciones de rituales para turistas, las ventas de todo tipo de productos esotéricos. Pero conforme caía la tarde, don Jacinto me contactó con instrucciones de encontrarnos en un punto específico después del anochecer. Alrededor de las 10 de la noche, me reuní con él y otros 5 participantes en el estacionamiento de un hotel en las afueras del pueblo. Subimos a 2 vehículos y nos dirigimos hacia las montañas, tomando caminos cada vez más rudimentarios, hasta que finalmente los autos no pudieron continuar. Desde ahí, caminamos por senderos apenas visibles bajo luz de luna. Caminamos durante casi 1 hora, adentrándose más y más en vegetación densa. Los otros participantes no hablaban, todos absortos en sus propios pensamientos, o simplemente respetando el silencio ritual. Finalmente llegamos a un claro donde ya había otras personas esperando, brujos y participantes que habían llegado por diferentes rutas. El claro estaba preparado meticulosamente. En el centro había un altar grande construido con piedras, cubierto con telas negras y rojas.
Velas negras formaban un círculo alrededor del altar, ya encendidas, y creando un resplandor tembloroso, que era la única iluminación más allá de la luna, y había símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser ceniza o carbón. Patrones complejos que reconocí de algunas investigaciones que había hecho como similares a sellos demoníacos de grimorios europeos, mezclados con símbolos prehispánicos. Había aproximadamente 20 personas en total. La mitad eran claramente brujos o chamanes, vestidos con ropajes ceremoniales. La otra mitad éramos participantes como yo, personas que habían venido buscando ayuda para problemas que la vida convencional no podía resolver. Don Jacinto me ubicó en un punto específico del círculo exterior. Me entregó una vela negra y me instruyó a sostenerla durante toda la ceremonia, sin importar qué viera o escuchara, sin soltarla bajo ninguna circunstancia. La ceremonia comenzó con cánticos en una mezcla de español, náhuatl y lo que sonaba como latín distorsionado. Los brujos se movían alrededor del altar con movimientos coreografiados que claramente habían sido practicados durante años. Colocaban ofrendas en el altar mientras continuaban sus cánticos. Alcohol derramado, tabaco quemado y otras cosas que no pude identificar en la oscuridad. Conforme la ceremonia progresaba, la atmósfera en el claro cambió. El aire se volvió más pesado, cargado con una energía que era casi tangible. Las velas comenzaron a arder más intensamente a pesar de que no había viento, y empecé a sentir presencias, múltiples presencias invisibles pero definitivamente ahí, circulando alrededor del claro, observando, esperando. Uno de los brujos principales, un hombre mayor con túnica negra, se paró frente al altar y alzó sus brazos. Su voz, que había sido solo parte del cántico colectivo, ahora se elevó sobre las demás, llamando a entidades por nombres que no reconocí pero que sonaban antiguos y poderosos. Y entonces algo respondió. No puedo describir completamente lo que sucedió. No fue que una figura física apareciera, aunque algunos juran que vieron formas materializándose en las sombras más allá del círculo de velas. Fue más bien una presencia que se manifestó, algo que entró al claro y ocupó el espacio de manera que podías sentirlo en tus huesos, en tu sangre, en lo más profundo de tu ser. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi aliento en nubes densas de vapor. Y las velas, que habían estado ardiendo brillantemente, ahora parpadeaban como si algo intentara apagarlas. Los cánticos se volvieron más intensos, más urgentes, como si los brujos estuvieran luchando por mantener control sobre lo que habían invocado. El brujo principal comenzó a hablar directamente a la presencia, no en cánticos rituales, sino en conversación, aunque solo podíamos escuchar su lado. Parecía estar negociando, estableciendo términos, y ocasionalmente señalaba a uno de nosotros, los participantes, como si estuviera presentándonos individualmente a lo que fuera que estaba ahí. Cuando me señaló a mí, sentí algo tocarme. No físicamente, sino de alguna otra manera, como si dedos invisibles me estuvieran examinando, evaluando, midiendo mi valor. La sensación era profundamente invasiva y aterradora. Quería correr, pero recordé las instrucciones de don Jacinto. No soltar la vela, no romper el círculo, no mostrar miedo sin importar qué. Cada participante fue llevado individualmente al altar para hacer sus peticiones directamente. Cuando llegó mi turno, don Jacinto me guió hacia adelante. Me paré frente al altar, sintiendo esa presencia inmensa e invisible directamente delante de mí. «Habla tu petición», me instruyó don Jacinto. Claramente, sin vacilación, con voz temblorosa pero lo más firme que pude, pedí protección contra el trabajo que me habían hecho, romper las ataduras negativas y restaurar lo que había perdido. Don Jacinto tradujo mi petición a esa mezcla de lenguas que habían estado usando, agregando elementos que no entendí pero que supuse eran parte de la formulación ritual correcta. Hubo un momento de silencio profundo. Luego sentí algo, como si un acuerdo hubiera sido alcanzado. Don Jacinto me dio una copa con un líquido oscuro que olía fuertemente a hierbas amargas y alcohol. Me instruyó a beberlo todo. Lo hice. El sabor era horrible, pero lo tragué sin protestar.
Luego me hizo cortar mi palma ligeramente con un cuchillo ritual, solo lo suficiente para sacar unas gotas de sangre que dejé caer sobre el altar. Mientras mi sangre tocaba la piedra, sentí algo sellarse, como si un contrato hubiera sido firmado de manera que iba más allá de lo físico. «Está hecho», dijo don Jacinto. «Ahora eres protegido. Pero recuerda, la protección viene con precio. Cada año en esta fecha, debes renovar tu pacto. Si no lo haces, perderás lo que ganes y más». Los demás participantes pasaron por procesos similares, cada uno haciendo sus peticiones, bebiendo de la copa, ofreciendo su sangre. Cuando todos habían terminado, la ceremonia entró en su fase final. Los brujos formaron un círculo más apretado alrededor del altar y comenzaron un cántico que era diferente a los anteriores. Este tenía una cualidad de despedida, de agradecimiento, de cerrar lo que había sido abierto. Conforme cantaban, la presencia que había llenado el claro empezó a retirarse. No desapareció súbitamente, sino que gradualmente se fue, como marea retrocediendo. Cuando finalmente terminó, cerca de las 2 de la mañana, todos estábamos exhaustos. Nos dieron instrucciones específicas para los próximos días. Debíamos evitar lugares santos durante una semana, no hablar de lo que habíamos visto, y llevar los amuletos que nos dieron en todo momento. El viaje de regreso fue en silencio. Nadie hablaba sobre lo que habíamos experimentado. Cuando llegamos de vuelta al pueblo, nos dispersamos sin despedirnos, cada uno yéndose a su propio hospedaje como si fuéramos extraños que simplemente habían compartido un transporte. En mi habitación de hotel, no pude dormir. Mi mente seguía procesando lo que había presenciado. La parte racional trataba de encontrar explicaciones, efectos psicológicos grupales, sugestión, teatro elaborado. Pero algo profundo dentro de mí sabía que había sido real, que algo genuino había sido invocado y que yo ahora estaba conectado a ello. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cambios inmediatos. Los problemas legales que me habían estado plagando empezaron a resolverse favorablemente de maneras inesperadas. Personas que me habían dado la espalda empezaron a contactarme de nuevo con oportunidades. Mi salud mejoró notablemente, los síntomas inexplicables simplemente desapareciendo. En el espacio de 3 meses, había recuperado gran parte de lo que había perdido. Nuevos socios de negocios aparecieron con propuestas que restablecieron mi posición financiera. Mi exesposa incluso me contactó queriendo reconciliarse, aunque para entonces yo ya no estaba interesado. Era como si la espiral descendente se hubiera revertido completamente, pero los beneficios vinieron con efectos secundarios que no había anticipado. Empecé a tener sueños vívidos, no pesadillas exactamente, pero sueños donde estaba de vuelta en ese claro, donde esa presencia me hablaba en lenguas que no entendía conscientemente, pero que mi subconsciente parecía comprender. Y en esos sueños me mostraba cosas, el futuro de negocios, debilidades de competidores, oportunidades que aún no eran públicas. Y me di cuenta de algo perturbador. No solo había sido liberado del trabajo negativo contra mí, había sido conectado a algo que activamente me ayudaba, pero no por bondad, sino porque yo ahora era útil para ello de alguna manera. Era como tener un socio invisible que esperaba retorno de su inversión. También noté cambios en mí mismo. Me volví más frío en decisiones de negocios, más dispuesto a hacer lo necesario sin consideraciones éticas que antes me habrían detenido. Y había una voz ocasional en el fondo de mi mente, no palabras claras, sino impresiones, empujándome en ciertas direcciones, sugiriendo acciones que beneficiaban no solo a mí, sino a algo más grande. Conforme se acercaba marzo del año siguiente, sentí el llamado. No era opcional. Tenía que regresar a Catemaco, renovar el pacto. Don Jacinto me contactó semanas antes, confirmando que mi presencia era esperada. Regresé, participé en otra ceremonia. Esta vez ya sabía qué esperar, pero eso no lo hizo menos intenso, y después de la segunda ceremonia, la conexión se profundizó. Ya no eran solo sueños ocasionales, sino una presencia constante en el borde de mi conciencia, siempre ahí, siempre observando, siempre influyendo sutilmente.
He tratado de investigar qué exactamente fue invocado en esas ceremonias. Don Jacinto es evasivo. Dice que algunos conocimientos son mejor dejados sin nombres específicos, pero he hablado con otros que han participado en ceremonias similares a lo largo de los años. Todos reportan experiencias parecidas. Éxito material que viene con un precio de autonomía gradualmente erosionada, de convertirse en instrumentos de fuerzas que tienen agendas más allá de la comprensión humana. Y he aprendido algo más perturbador. Una vez que entras en estos pactos, salir es casi imposible. Algunos han intentado romper la conexión, dejar de asistir a las renovaciones anuales. Los resultados son uniformemente desastrosos. No solo pierden lo que ganaron, sino que son castigados de maneras que hacen que sus problemas originales parezcan triviales. Un hombre que conocí, que había participado durante 5 años y luego intentó alejarse, me contó su experiencia. Dentro de 6 meses de dejar de renovar, no solo había perdido todo su éxito, sino que había desarrollado una enfermedad degenerativa que los doctores no podían explicar. Solo cuando finalmente regresó, arrodillándose en el claro y suplicando perdón, la enfermedad empezó a revertirse. Ahora, 11 meses después de mi primera ceremonia, me preparo para regresar nuevamente en marzo. Y sé que lo haré cada año por el resto de mi vida. No porque quiera, sino porque no tengo opción real. Soy exitoso de nuevo. Mi vida material es mejor que nunca. Pero ya no sé cuánto de lo que hago es mi decisión y cuánto es influencia de esa presencia que invitamos al claro esa noche. Mi consejo a cualquiera que esté considerando esto: no lo hagan. No importa qué tan desesperada sea su situación, no importa que hayan perdido o que quieran ganar. El precio no es solo lo que dan en el momento, sino la pérdida gradual de su libre albedrío, de su alma si creen en tales cosas. La Misa Negra de Catemaco no es folclor turístico ni teatro para visitantes curiosos. Es real, funciona, y las consecuencias son permanentes. Los brujos que la practican tienen conocimiento genuino y poder real, pero ese poder viene de fuentes que no tienen el mejor interés de la humanidad en mente. Soy Andrés Villarreal Cortés, y participé en la verdadera Misa Negra buscando salvación de una espiral de destrucción. La encontré, pero al costo de mi autonomía. Ahora soy exitoso, próspero, influyente, pero ya no estoy seguro de quién está realmente en control de mi vida. Si yo o algo que invoqué en un claro oscuro una noche de marzo, algo que ahora me considera su instrumento y no tiene intención de dejarme ir nunca.